Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un discurso que ha generado mucha controversia a nivel internacional. Ajá. Se trata del discurso de Javier Milei, Mm, actual presidente de Argentina en el Foro Económico Mundial en Davos. Así es. ¿Listos para zambullirnos en sus ideas? Preparados. Tenemos un video de YouTube Genial. titulado Milei explotó ante todos presidentes en el foro de Davos. Wow, suena intento. Del canal El Peluca Milei. En este video, Milei, quien se define como anarcocapitalista, Interesante. lanza una crítica feroz contra lo que él llama la ideología woke. O wokismo, como le dicen. Exactamente, wokeismo. Y no solo la critica, sino que la presenta como una amenaza, ¿no? Sí, la posiciona como una amenaza para Occidente Ah. y se presenta como parte de un movimiento global que busca contrarrestarla. Lo que me llama la atención es cómo Milei, que llegó a la presidencia sin el apoyo de ningún partido político, ha logrado convertirse en una figura de referencia a nivel mundial. Es cierto, su ascenso ha sido sorprendente. Su mensaje parece haber resonado en muchos sectores, especialmente después de la sorprendente recuperación económica de Argentina bajo su gobierno. Sí, su figura genera mucho interés a nivel internacional. ¿Te parece si analizamos sus argumentos principales? Me parece perfecto. Según entiendo, Milei afirma que el wokismo se ha infiltrado en las instituciones y políticas occidentales, generando consecuencias negativas. ¿Podrías ampliar un poco sobre esto? Claro que sí. Milei argumenta que esta ideología, que él asocia con el progresismo extremo, Ujú. ha permeado diferentes ámbitos de la sociedad, ¿Cómo cuáles? desde la educación hasta la cultura, pasando por la política. Ya veo. ¿Y qué ejemplos concretos da Milei de políticas woke que él considera dañinas? Bueno, menciona varios ejemplos. Por ejemplo, el feminismo radical, Ajá. ciertas políticas ambientales que frenan el desarrollo económico, Entiendo. algunas políticas migratorias que considera laxas, Mm. y la ideología de género que, según él, busca difuminar las diferencias entre sexos. Interesante. Ya. Entonces, Milei plantea que esta ideología woke está teniendo un impacto negativo en Occidente. Sí, y va más allá. Más allá. Sostiene que Occidente se ha desviado de los principios de libertad individual, gobierno limitado y libre mercado que lo llevaron a la prosperidad. O sea que para él el wokismo es como una especie de caballo de Troya. Exactamente. Dice que el wokismo está socavando esos cimientos Ajá. y llevando a Occidente por un camino de autodestrucción. Wow. Es una visión bastante apocalíptica. ¿A qué se refiere exactamente con la autodestrucción de Occidente? Milei compara la situación actual de Occidente con la decadencia del Imperio Romano, Interesante. argumentando que la pérdida de valores tradicionales Ah, y la expansión del Estado son síntomas preocupantes. ya veo. Él cree que el exceso de regulaciones, impuestos y burocracia está asfixiando la economía Sí. y la libertad individual. Ok, entiendo. Entonces, si el problema es el wokismo Ya. y la expansión del Estado, ¿cuál es la solución que propone Milei? Su propuesta es bastante radical. Radical. Una reducción drástica del tamaño del Estado, tanto a nivel nacional como en organizaciones supranacionales. ¿Y cómo cree que se puede lograr eso en la práctica? Bueno, propone varias medidas, entre ellas Ajá. privatizar empresas estatales, Ok. eliminar ministerios y regulaciones, Claro. bajar impuestos drásticamente y reducir la participación en organismos internacionales que él considera ineficientes y burocráticos. O sea que Milei busca un Estado mínimo Exactamente. que se limite a garantizar la seguridad y la justicia, dejando el resto de las actividades en manos del libre mercado. Así es. Él cree que esa es la única forma de frenar el wokismo Ajá. y devolverle a la sociedad la libertad individual que, según él, ha perdido. Es una propuesta, sin duda, muy polémica, pero ¿realmente existe un movimiento global que respalde estas ideas? Esa es la pregunta clave. Sí. Milei asegura que sí, Sí. que hay una mayoría silenciosa en todo el mundo que está harta del wokismo Ajá. y que añora un retorno a los valores tradicionales y la libertad individual. Es decir, Milei se posiciona como el líder de ese movimiento global que busca un cambio radical. Sí. Y no se limita a diagnosticar el problema, Claro. sino que hace un llamado a la acción a los líderes globales. Un llamado a la acción. Los instas a romper con la agenda woke y a ser audaces en la defensa de la libertad individual y la limitación del poder estatal. Su discurso en Davos es, sin duda, un llamado a la rebelión contra el orden establecido. Así es. Y lo interesante es cómo Milei conecta su crítica del wokismo con una defensa apasionada del capitalismo y la libertad individual. Claro, para él van de la mano. Exactamente. Ya. Él cree que el libre mercado es el motor del progreso y la prosperidad, Ajá. y que el Estado es el principal obstáculo para su desarrollo. Bueno, Milei ha puesto sobre la mesa un debate que seguramente
Dará mucho que hablar. ¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestro Deep Dive analizamos más en detalle algunos de los ejemplos que da Milei sobre el wokismo y sus consecuencias? Me parece una excelente idea. Hay mucho que analizar en su discurso. Retomando la idea del wokismo, me parece interesante cómo Milei utiliza la historia para sustentar su argumento. Habla de la grandeza de Occidente, de su herencia grecorromana y judeocristiana, y de cómo el liberalismo clásico sentó las bases para un progreso sin precedentes. Es como si hiciera un recorrido por los hitos de la civilización occidental para luego señalar el momento en que, según él, se desvió del camino. Sí, recuerdo que mencionó la revolución industrial y cómo ésta sacó de la pobreza a millones de personas. Para él, ese fue un momento clave en la historia de Occidente, ¿no? Exactamente. Millet argumenta que el capitalismo basado en la libertad individual y el libre mercado fue el motor de ese progreso. Y aquí viene su punto clave. Para Millet, el wokismo representa una traición a esos valores fundamentales que hicieron grande a Occidente. Es una crítica bastante fuerte. Milei pinta un panorama donde el wokismo no es solo una ideología equivocada, sino una fuerza destructiva que está socavando los cimientos de la civilización occidental. ¿Y cómo sustenta esta afirmación? ¿Qué ejemplos concretos ofrece? Milei presenta una serie de ejemplos concretos para ilustrar su punto. Menciona el feminismo radical, que según él busca privilegios en lugar de igualdad real, el ecologismo radical, que demoniza el desarrollo económico, la ideología de género, que cuestiona la idea misma de sexo biológico, y la migración masiva, que ve como una forma de suicidio colectivo. Si lo entiendo bien, Milei no está en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, ni de la protección del medio ambiente ni de la inmigración en sí. Lo que critica son las versiones radicales de estas causas. ¿No es así? Exactamente. Millet no niega la importancia de estas causas, pero argumenta que sus versiones radicales, influenciadas por el wokismo, las han distorsionado y las han convertido en una amenaza para la libertad individual y el progreso económico. Por ejemplo, dice que la protección del medio ambiente es importante, pero que el ecologismo radical ha llevado esa idea al extremo, promoviendo políticas que frenan el desarrollo y perjudican a la economía. Me llama la atención cómo Milei utiliza un lenguaje muy directo, incluso provocador, para expresar sus ideas. No duda en utilizar términos como siniestro, aberración o criminal para calificar las ideas y políticas que critica. Sí, su lenguaje es muy contundente, no se anda con rodeos. Y eso, sin duda, ha contribuido a que su mensaje resuene en sectores que se sienten ignorados o silenciados por el discurso dominante. Es como si Milei les dijera, no están solos, yo también pienso como ustedes. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto importante del discurso de Milei, la idea de una mayoría silenciosa que está harta del wokismo y que busca un cambio radical. Él se presenta a sí mismo como la voz de esa mayoría, como el líder que se atreve a desafiar el status quo. Y no solo a nivel nacional, ¿verdad? Milei busca conectar con un movimiento global que comparte su visión. Así es. Menciona figuras como Elon Musk, Giorgia Meloni, Nayib Bukele, Víctor Orbán y Donald Trump como ejemplos de líderes que están desafiando la agenda woke en diferentes partes del mundo. Es una estrategia inteligente. Al vincularse con figuras internacionales que generan controversia, Milei busca ampliar su base de apoyo y posicionarse como un referente en la lucha contra el wokismo a nivel global. Entiendo. Milei no se conforma con ser presidente de Argentina, aspira a liderar un movimiento global que promueva sus ideas. Y no solo se queda en la crítica, ¿verdad? También ofrece una alternativa. Claro, porque Milei no solo diagnostica un problema, sino que ofrece una solución. Y esa solución, según él, es simple. Reducir el tamaño del Estado, desmantelar la burocracia, eliminar regulaciones y liberar las fuerzas del mercado. Es una visión que apela a la nostalgia de un pasado idealizado, pero que también ofrece una promesa de futuro. Una promesa de libertad individual, progreso económico y un retorno a los valores tradicionales. Suena atractivo para muchos, especialmente en un contexto de crisis económica e incertidumbre política. Pero, ¿es realmente viable? ¿Es posible revertir las tendencias que Milei critica? Esa es la gran pregunta. ¿Es posible volver atrás en el tiempo? ¿Es posible desmantelar el estado de bienestar que se ha construido durante décadas? ¿Es posible frenar el avance de las ideas progresistas que Milei considera una amenaza? Son preguntas difíciles de responder. Lo que sí es claro es que Milei ha puesto el dedo en la llaga, ha identificado tensiones reales que existen en nuestras sociedades. Y eso, sin duda, ha generado un debate necesario. En efecto. Y para profundizar en este debate, me gustaría que en la siguiente parte analicemos la estrategia discursiva de Milei. ¿Cómo logra conectar con la gente? ¿Qué recursos utiliza para hacer llegar su mensaje de forma tan efectiva? Me parece una excelente idea. Analicemos cómo Milei utiliza el lenguaje, las emociones y los símbolos para construir su narrativa y persuadir a su audiencia.
Sí, continuando con nuestro análisis del discurso de Milei, me parece clave explorar cómo logra conectar con tanta gente. No se trata solo de sus ideas, sino de cómo las comunicas. Totalmente. Milei tiene una gran habilidad para la comunicación política. No se limita a presentar datos o argumentos fríos, Claro. sino que apela a las emociones, Claro. a los miedos, a las aspiraciones de la gente. Ajá. Utiliza un lenguaje muy vívido, con imágenes impactantes, Como cuando. como cuando habla de la casta política que se aferra al poder Ajá. o de la ideología asesina que se ha impuesto en Occidente. Exacto. Recuerdo que en su discurso comparó el wokismo con un virus que está infectando a la sociedad. Es una imagen muy poderosa, que apela al miedo y al rechazo, y al mismo tiempo ofrece una solución. Él se presenta como el antídoto, como el líder que puede curar a la sociedad de esa enfermedad. Precisamente, y eso conecta con un sentimiento de frustración que existe en muchos sectores de la sociedad. Claro. Un sentimiento de que las élites políticas y culturales se han alejado de las preocupaciones de la gente común. Milei logra canalizar ese descontento y ofrecer una narrativa simple y atractiva. Los buenos, que serían los ciudadanos libres, los emprendedores, los defensores de la libertad individual, contra los malos, que serían la casta política, los burócratas, los promotores del wokismo. Es una narrativa muy efectiva porque divide el mundo en dos bandos claramente definidos. Los que están con él y los que están en su contra. Y en un contexto de polarización política como el que vivimos, este tipo de narrativas suelen tener mucho éxito. Sin duda, y Milei lo sabe. No es casualidad que su discurso esté lleno de frases contundentes, de eslóganes fáciles de recordar, como hacer a Occidente grande otra vez. Sabe cómo conectar con la gente, cómo transmitir su mensaje de forma efectiva. Sí, es un maestro de la comunicación política. Pero más allá de la estrategia discursiva, creo que es importante analizar el contenido de sus ideas. Por supuesto. ¿Es realmente viable su propuesta de reducir drásticamente el tamaño del Estado? ¿Cuáles serían las consecuencias de aplicar sus recetas? Porque no olvidemos que Milei no se limita a hacer un diagnóstico, sino que propone soluciones concretas. Exactamente. Y esas soluciones merecen un análisis profundo, porque no se trata solo de estar a favor o en contra de Milei, sino de entender las implicaciones de sus ideas, tanto a nivel económico como social. ¿Qué pasaría si se privatizaran todas las empresas estatales? ¿Qué sucedería con los servicios públicos si se redujera drásticamente el gasto social? ¿Cómo se garantizaría la seguridad y la justicia con un Estado mínimo? Son preguntas que debemos hacernos. Totalmente. Y para eso necesitamos tu participación. ¿Qué te ha parecido el discurso de Milei? ¿Estás de acuerdo con sus ideas? ¿Crees que su propuesta es viable? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y no olvides darle like al episodio y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones profundas en el mundo de las ideas. ¡Hasta la próxima!